Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en los controles de Canal Contador Contento. Siéntete bienvenido porque vamos a hablar de aspectos muy generales del derecho fiscal, como te lo había comentado en la introducción del video. Y vamos a analizar cuatro puntos que son muy importantes y que ustedes deben conocer, que claro, estos puntos pues se van adquiriendo mediante la experiencia profesional. Y estos son los temas en los que hablaremos sobre el derecho fiscal. Número uno, hablaremos sobre la visita domiciliaria. Visita domiciliaria. Número dos, hablaremos sobre el crédito fiscal. Número tres, el recurso de revocación. Y el cuarto aspecto, muy importante también, el juicio contencioso administrativo. En este orden de ideas vamos a poder ejemplificar esto que es el proceso del derecho fiscal. Bueno, ¿cómo nace esta necesidad de que los contribuyentes o los gobernados, ¿verdad? Como muchas veces le dicen los colegas, los gobernados como nosotros, como yo, como tú, como tus clientes, podamos tener un medio de defensa, un medio para combatir los actos fiscales o administrativos de la autoridad? ¿Por qué tendría el gobernado la necesidad, en primer lugar, de defenderse de una autoridad fiscal como el SAT, como el IMSS, como el Infonavit o como alguna autoridad local, fiscal local? Bueno, porque la autoridad en algún momento de la vida del contribuyente puede llegar a causarle un acto de molestia, de acuerdo a lo que está establecido en la Constitución. Recordemos que el artículo 16 habla sobre esto. Vamos a ver el artículo 16 de la Constitución. Nos menciona: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. Es decir, sería el que la autoridad nos visite a nuestro domicilio, quiera ver nuestros papeles, pues es un acto de molestia de acuerdo a lo que menciona la Constitución. Ahora, podemos comenzar a ver estos aspectos del derecho fiscal al hablar de un punto muy interesante. Este aspecto del derecho fiscal también es conocido como el hecho generador. El hecho generador está dentro de la parte del derecho fiscal que quizás tú ya estudiaste, que quizás estás estudiando. Y básicamente tiene que ver con aquella situación jurídica que lleva a la aplicación de una norma fiscal que se puede cumplir o se puede incumplir. Y nosotros podemos considerar sobre este mención que hacemos al hecho generador en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. En el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 6, menciona lo siguiente: las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas, lo que les mencionábamos, ¿verdad? Y aquí la ley menciona, o de hecho. Así que podemos mencionar que el hecho generador, o cómo se genera una situación jurídica, pues está establecida en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. Y como dijimos, puede ser una situación jurídica que establecida en la ley o una norma fiscal que se cumple o se incumple. Veamos el hecho generador en un ejemplo práctico. Y quiero hacerles mención de que este ejemplo se va a centrar únicamente en la autoridad fiscalizadora del SAT. Ya en futuros videos podremos ir viendo o haciendo referencia a otras autoridades fiscales, ya sea el IMSS, ya sea el Infonavit o, como mencionó hace un momento, alguna autoridad local como la Secretaría de Finanzas de los estados. ¿Cómo surge el hecho generador? Bueno, antes de analizar los cuatro puntos, queremos ver este ejemplo. Antes de estos cuatro puntos, vamos a ver cómo surge el hecho generador. Antes de analizar estos cuatro puntos, voy a ir haciendo apuntes aquí en esta hojita para que cuando ustedes quieran ver el video posteriormente, ya en internet, ya en YouTube, pues al ver ahí los puntos, al ir adelantando los videos, pueden ver rápido y prácticamente
en qué parte del video se encuentra cada uno de los puntos, para que vayan y lo encuentren más rápido lo que les interesa del video. Bueno, entonces decimos, vamos a centrarnos en la autoridad del SAT. ¿Cómo surge el hecho generador? Y vamos a poner un ejemplo de un contador. Miren, un contador. Pongamos el ejemplo de un contador. Para este ejemplo del hecho generador. Este contador se llama Jesús. Jesús. Jesús cobra por honorarios. Es un contador como tú y como yo. Y pues se dedica a dar asesorías, a presentar declaraciones, lleva la contabilidad de sus clientes y como muchos de nosotros, pues cobra sus honorarios. Y muchos de esos honorarios se los depositan a su cuenta bancaria. Ahí en ese momento ya tenemos el hecho generador. Ya surgió el acto jurídico del que hablábamos. Ahí tenemos a que Jesús está percibiendo un ingreso de conformidad con las leyes fiscales, el cual tiene que ir emitiendo un comprobante fiscal digital, es decir, una factura, obviamente también solicitar facturas, pagar, de calcular sus contribuciones que correspondan, pagarlas. Jesús al momento de recibir esos ingresos está obligado a cumplir con las disposiciones fiscales. Pero ¿qué pasa? ¿Qué creen ustedes? Bueno, Jesús es un contador que le gusta tener su propia situación fiscal de forma muy irregular. Es el contador que no lleva su contabilidad en orden, que no lleva el cumplimiento de sus obligaciones, así que deja mucho que desear. Aquí viene pues un consejo que te doy. No hagan eso nunca de los nunca. No hagan lo que hace Jesús. Así que en el caso de él, su situación fiscal está mal. Es irregular. Está acostumbrado también a cobrar en efectivo. No declara parte de sus cobros en efectivo o nada de lo que cobra en efectivo cuando lo hace. Recibe transferencias y tampoco declara mucho de esas transferencias. Solo hace la declaración de algunos pocos ingresos. A veces decide pagar el impuesto correspondiente muy poquito, algo que no le afecta a su bolsillo, porque así es Jesús. Recuerden, no hagan eso. Sean ustedes responsables con sus contribuciones. Demos el ejemplo a todos en ese aspecto. Nosotros contadores debemos ser cumplidos y debemos pues hacer las cosas bien. Volviendo a Jesús, como no declara todo el ingreso que percibe, no factura todo, a veces incluso en algunos periodos ni siquiera paga nada. Pero ¿qué creen? Que la autoridad fiscal, a través de sus sistemas que tiene para monitorear, se da cuenta que Jesús gasta más de lo que declara sus ingresos porque tiene tarjetas de créditos de todos los bancos. El sistema financiero, pues obviamente sabemos que informa a la Secretaría, al Servicio de Administración Tributaria sobre nuestras situaciones financieras. El mismo SAT revisa sus FDI. Incluso Jesús es de aquellos que él sí pide todas sus facturas de todos sus gastos, ¿verdad? Para que al final pues no pague impuestos. Fíjense en el caso de un contador como Jesús, que tiene un sistema de contabilidad administrativo. Es un ejemplo, ¿verdad? Jesús tiene un sistema de contabilidad administrativo y en cierta ocasión necesita que hagan algo en su sistema para que siga funcionando bien. El proveedor de su sistema de contabilidad le hace su factura, obviamente le pone la clave del producto o servicio y en la descripción el proveedor del servicio le pone servicio a sistema administrativo, tu factura XD, cualquiera la que sea. Espero no estar haciendo un comercial, ¿verdad? A alguno de estos en el renglón del producto o del servicio le pone servicio a sistema administrativo. Se respaldan 50 empresas. Fíjese nada más. Jesús tiene 50 clientes y él ni siquiera se ha fijado que su proveedor, como ni se fija, como quiere ser irregular, le pone ahí que le hacen un respaldo de 50 empresas. Tiene 50 clientes y él no declara nada, no paga.
Como es una buena lana, no quiere perder esa deducción y por eso pide esas facturas. Pero pues, ahí se mete en un problema. Pues no se da cuenta que le hacen el CFDI, que le entregan y el proveedor le pone esa descripción. Entonces, bueno, recuerden que la autoridad tiene ya muchas herramientas para detectar irregularidades. No digo que esa sea una de ellas, es solamente un ejemplo. A veces se nos pueden escapar esas situaciones. Pero puede pasar. Y yo se los digo, puede pasar. Volviendo al ejemplo del SAT, se percata de muchas irregularidades de Jesús. Mediante una de sus facultades de comprobación que está en el artículo 42, fracción 3, que es la visita domiciliaria, y en el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, intentará averiguar qué está pasando con este contribuyente. Así es, les mencionaba los artículos, el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Dice en su primer párrafo, y en el número 3 menciona, practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías. Y mencionaba yo también el artículo 46 que habla expresamente ya de la visita domiciliaria. La visita en el domicilio fiscal se desarrollará conforme a las siguientes reglas. Así que mediante esas facultades de comprobación, la autoridad se da cuenta que Jesús recibió depósitos y transferencias durante todo el año y él dice que no tiene ingresos o que son mucho menos ingresos de lo que la autoridad pueda detectar. Este es un ejemplo de muchas de las irregularidades que el SAT puede determinar. Últimamente ya con los CFDI pues llegan las cartas de invitación o dicen que los ingresos declarados son menores o que las deducciones no corresponden con los CFDI. Bueno, el SAT le dice a Jesús, te voy a hacer una revisión, que en este caso se llama visita domiciliaria, como dice el artículo 46 del Código Fiscal. Y así como hay muchas autoridades, aquí vamos a hablar únicamente por ahora del SAT, pues también hay muchas facultades de comprobación, pero la que vamos a ver aquí en este ejemplo de este video es la visita domiciliaria. Bueno, lo van y lo visitan a su domicilio y le exigen que le muestren las facturas, las transferencias, toda su contabilidad, los pagos, cosas que como Jesús no cumple con sus obligaciones, pues acaba labrándose una resolución de la autoridad. Esta resolución se llama, como dijimos, crédito fiscal. Ya vimos el hecho generador, ya vimos que le hacen una visita domiciliaria, ahora le generan un crédito fiscal, ¿verdad? Ahí la autoridad le hace esa resolución llamada crédito fiscal. El crédito fiscal va a ser aquella resolución que deriva de las facultades de la autoridad, en donde las autoridades pues le van a decir a Jesús, pues me debes dinero, Jesús. Entonces Jesús ya pasó de cobrar sus honorarios a deberle dinero al fisco federal. Se materializa entonces la facultad de comprobación de la autoridad mediante ese crédito. Y ahora Jesús, pues, ¿qué creen? No tiene la intención de pagar. Y en su mente está inconformarse con el cobro que le están haciendo. Como dijimos, Jesús es un contador de los buenos. Además también tiene buenos amigos abogados fiscales y entonces sabe que tiene los medios de defensa a su alcance. Y el primero al que va a acudir se llama el punto número 3, el recurso de revocación. Jesús presenta su recurso en el cual se está inconformando con el crédito fiscal y expone los argumentos por los cuales él no debe ese dinero y no lo quiere pagar. Lo cierto es que él no cumplió, aún así se manifestó las causales de fondo y de forma que a lo mejor pudiera o le pudieran ser válidas, pero sabemos que él es irregular, él es incumplido. Así que, ¿qué creen? Exacto. Jesús pierde el recurso de revocación, la autoridad confirma su resolución. Así que ahora Jesús podrá acudir a una segunda instancia que podemos llamar segunda oportunidad, por así decirlo, ¿verdad? Que se llama
juicio contencioso administrativo. Ahora él va a ir con un juez, con un miembro del Poder Judicial, entre comillas, y le dirá: yo estoy inconforme con la resolución que me hizo el SAT. Entonces ahí tenemos secuencialmente lo que puede ir pasando, ¿verdad? Lo que sucede dentro de la defensa fiscal, dentro de este proceso del derecho fiscal, con el ejemplo de Jesús, el contador irregular. Bueno, pues de nada serviría que entráramos de lleno a estudiar los 4 puntos sin un ejemplo así, ¿verdad? Como este, un ejemplo práctico para, para hacer mención de las cosas que pueden ir ocurriendo. La visita domiciliaria, el crédito fiscal, el recurso de revocación, el juicio contencioso administrativo. Sin el ejemplo anterior, y si no tenemos estas bases previas dentro de lo que es el derecho fiscal, o si no los vemos, ¿verdad?, dentro de este proceso, pues sería más difícil comprenderlo. Poder entender de dónde deriva el crédito fiscal desde el hecho generador y cómo lo puedo combatir a través de estos mecanismos de defensa comentados, pues se nos va a quedar grabado en nuestra mente. Pues entonces, después de ver el hecho generador y el incumplimiento de Jesús, ahora sí, secuencialmente debemos seguir con el primero de los temas, la visita domiciliaria. Y tengo que hacer mención que la visita domiciliaria no es la única de las facultades que la autoridad tiene para poder revisarnos, ¿verdad? No nos vamos a quedar con esa idea. Aunque vamos a manejarlo aquí en el ejemplo, no nos vamos a quedar con esa idea. Porque la autoridad me puede ir a visitar a domicilio y también puede hacerme revisiones diferentes, ¿verdad? Existen otras facultades que la autoridad puede ejercer. Una de las más conocidas, junto con la visita domiciliaria que estamos tratando, se llama revisión de gabinete. En esta facultad de comprobación es la autoridad la que te va a pedir que le lleves los documentos que ellos requieran a sus oficinas. Y en la visita es donde ellos vienen a domicilio, perdón, la visita domiciliaria es donde ellos vienen a nuestro domicilio a revisarnos. En la revisión de gabinete eres tú quien tiene que llevársela a sus oficinas para demostrar que estás cumpliendo con tus responsabilidades fiscales. Otra de las facultades de comprobación son las revisiones electrónicas. A raíz de la facturación electrónica, la autoridad ya tiene los medios para revisarnos sin que le entregues un solo documento. Y te pueden revisar a través de tus propias facturas, de las facturas que recibes, de lo que el sistema financiero puede enviarle o cargarles a ellos también, lo que cargas en tus declaraciones, y todo en conjunto, pues es una forma también de revisión electrónica. Y la tercera, que no es algo que yo conozca muy bien, pero pues obviamente tengo que mencionarla, se trata en la materia de aduanas, porque ahí se pueden hacer revisiones de mercancías para verificar que se cumpla con los temas de importación y exportación y demás, que no se cometan delitos como el de contrabando. Pero en este ejemplo estamos hablando de la visita domiciliaria. Obviamente no quería dejar pasar que existen otros medios de fiscalización, ¿verdad? Vamos a explicar cuáles son los pasos que integran la visita domiciliaria. Como ya mencionaba, la autoridad está viniendo a tu domicilio fiscal y va a iniciar la visita domiciliaria con una orden de visita, ¿verdad? En esa orden de visita la autoridad nos va a detallar a quién estoy revisando, por qué lo estoy revisando, cuál es el incumplimiento que se está detectando y qué es lo que quiere encontrar, por así decirlo, ¿verdad? Pero tiene que existir una orden de visita. Entonces, si analizamos esta parte, vamos a mencionar aquí que lo primero es la orden de visita. Y ya vemos que la orden de visita tiene que contener esas situaciones. Debe contener cosas como el domicilio fiscal correcto, la fecha y demás. El momento en que inicia es vital. Aquí tomen muy en cuenta esto, el momento de inicio. Luego les voy a mencionar por qué es tan importante el momento de inicio. Tengan en cuenta que la orden de visita es el acto por medio del cual se inicia la visita domiciliaria. Y es muy, pero muy, muy importante esta orden, porque vamos a tener las famosas, también lo que vamos a tener enseguida
Son las famosas orden de visita. Perdón, son las famosas actas circunstanciadas, ¿verdad? Actas circunstanciadas. Actas circunstanciadas. Y estas se mencionan claramente también en el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación. De toda visita en el domicilio fiscal se levantará acta en la que se hará constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieran conocido por los visitadores. Entonces tienen como característica principal estar circunstanciadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el acta o en el acta se va a detallar todo lo que se realice en esta diligencia. Se va a detallar qué le pidió el visitador al contribuyente, qué le entregó, qué no le entregó, cuántas personas fueron a hacer la visita, a qué hora llegaron, etcétera. Tienen que, quién los atendió, incluso las características del edificio, del domicilio y demás. Por eso se consideran así, porque dan detalle de cada circunstancia que acontece durante la visita. Y vamos a tener estas actas parciales, ¿verdad? Entonces, la visita se puede desarrollar durante una o más diligencias en las cuales los funcionarios de la autoridad fiscal van a estar acudiendo a tu domicilio a revisar, obviamente. Si tenemos actas parciales, vamos a tener una acta parcial de inicio. Como te comenté, voy a ir colocando aquí para que cuando vayas viendo el video encuentres rápido lo que buscas. Entonces, vamos a tener el acta parcial de inicio. Luego también pues vamos a tener el acta parcial final. Y esta acta parcial final nos va a dar como un resumen de qué es lo que la autoridad encontró dentro de esta visita. Y en el acta final pues ya van a ser más concisos y determinantes en cuanto a cómo viene el crédito fiscal. Pero este todavía no es el crédito fiscal. ¿De acuerdo? Todavía no es la resolución final. Y es que, como les comenté, al iniciar lo de la orden de visita, les comentaba que era muy importante el inicio. Y les comenté que pusieran especial atención a la orden de visita. Es por una razón muy importante. Para el derecho procesal fiscal y defensa de sus clientes. Tomen nota de esto. La autoridad fiscal, desde que empieza con esta orden de visita hasta que finaliza con el acta final, solamente tiene para desarrollarla 12 meses, únicamente 12 meses, lo cual queda establecido en el artículo 46A del Código Fiscal. Aquí está que menciona, las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúa en las oficinas de las propias autoridades dentro de un plazo máximo de 12 meses contados a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación. Y luego vienen sus salvedades, ¿verdad? Que también pues tendrías que revisarlas. Pero si la autoridad se tarda un día más de esos 12 meses, todo el procedimiento es nulo. Y así su cliente deba millones de pesos, ahora ya no pagaría nada. Es artículo 46, fracción A, 12 meses, y con algunas salvedades que hay que revisar. Debe ser así de importante, y es que porque puedes conseguir la nulidad, ¿verdad? Y tu cliente pues ya no tendría que pagar las cantidades de dinero que debiera. Pero todavía no estamos hablando aquí del crédito fiscal, porque a partir de que tengo mi acta final, voy a tener también 6 meses para que la autoridad me entregue la resolución. Igual que como en los 12 meses, también los 6 meses para que entregue la resolución me puede traer nulidad en caso de que el crédito me lo notifiquen después de esos 6 meses, de conformidad con el artículo 49 del Código Fiscal de la Federación.
Y el artículo 49 menciona en su último párrafo: la resolución a que se refiere el párrafo anterior deberá emitirse en un plazo que no exceda de 6 meses, contados a partir del vencimiento del plazo señalado en el párrafo antecedente. Entonces, tanto de los 12 meses como de los 6 meses, si la autoridad se pasa de ese tiempo, nos puede traer nulidad en caso de que el crédito fiscal pueda ser notificado, hablando de los 6 meses, pueda ser notificado después, de conformidad con este artículo 49 del Código. Muy bien, esto es a grosso modo el procedimiento que se sigue en una visita domiciliaria. Y ustedes deben dominar los tiempos y las actuaciones y las formalidades del procedimiento, porque esto es un breve repaso, pero te da una idea, ¿verdad? Entonces tú tienes que leer todos los artículos referentes a esto. Aquí quiero mencionarte que en el canal de Contador Contento, en el podcast de Código Fiscal de la Federación, pues tenemos algunos de los artículos para que tú los escuches, para que tú los repases sobre estos actos de fiscalización de la autoridad y cómo puedes defenderte. Tenemos videos como el artículo 117, casos en que procede el recurso de revocación; artículo 116, recurso de revocación contra los actos administrativos. Aquí tienen los artículos referentes a lo que estamos hablando. Bueno, entonces, si se pasa la autoridad un día, es nulidad y ya no debe nada. Así de importante y trascendente es el derecho procesal fiscal. Si lo estudias, si lo entiendes bien, puede ser favorable para tu cliente. Existe por ahí un tema también entre los contadores públicos que alegan que quién debería de atender este tipo de revisiones, si es el mismo contador o si es un abogado fiscalista. Lo cierto es que el contador, pues hay ciertas razones de que se sientan capacitados para desarrollarlo, ¿verdad? Porque conocen el cálculo de impuestos, conocen cómo se desarrolló la situación en la empresa. Y los abogados pues conocen la carga de derecho. Bueno, entonces ahí hay esta situación de que quién pudiera atender estas partes, ¿va? ¿Quién podía hacer este trabajo? Lo cierto es que yo siempre he dicho que deben de ser ambos, tanto el contador de la empresa, el contador del cliente, y que el cliente pueda contar con un abogado. Los dos juntos pueden hacer una buena defensa fiscal. Y juntos pueden hacer cosas como esta, ¿verdad? De ir contando los 12 meses, de estar al pendiente de los 6 meses, que la autoridad se pueda pasar de la fecha límite y pues el cliente pueda obtener nulidad lisa y llana y ya no tenga que pagar nada por errores de la autoridad fiscal. Inicia el 1 de diciembre, tiene que finalizar el 1 de diciembre del siguiente año. Y pues ahí no hay días hábiles o inhábiles o de calendario, porque estamos hablando de 12 meses completos o de 6 meses completos. Vamos a continuar entonces. Ya quedó claro el tema de la visita domiciliaria de una manera resumida. Ahora vamos a llegar a lo que es el crédito fiscal. Antes de esto, quiero hacerte mención de algo muy, muy importante. Quiero comentarte que al llegar a este punto, no debes dejar pasar que hay otra opción, la opción que ofrece Prodecon, ¿verdad? Y sus acuerdos conclusivos. Cuando llegas a esta situación y si tú, bueno, en el caso, por ejemplo, en el caso de Jesús, del contador incumplido, pues sí está un poco complicado, ¿verdad? La atención que pueda dar Prodecon. Pero, por ejemplo, si tú te estás defendiendo de un acto que tú consideras ilegal en tu contra de la autoridad, llegando a este punto puedes acudir a Prodecon para que puedan tener un acuerdo conclusivo. ¿Qué significa esto? Bueno, la autoridad quiere que le pagues algo, ¿verdad? De lo que para ellos omitiste o cree que tú le debes. Y tú consideras que estás bien y que no deberías de pagar una cantidad tan estratosférica ni de recargos, ni de multas, ni de actualizaciones, etcétera. Prodecon aquí, con sus acuerdos conclusivos, puede ayudar a que eh, ambas partes lleguen a un buen acuerdo. Porque la autoridad lo que quiere es que, pues, que se le pague, ¿va? Algo de los impuestos que pues, son utilizados para beneficio de la nación. Pero pues tú tampoco vas a pagar algo que está fuera de tu alcance al considerarse que se está abusando, ¿verdad? En esa situación. Así que pueden llegar a un acuerdo, a mediar un acuerdo y ambos quedar
pues de alguna manera satisfechos con lo que llevan hasta este punto y puedan salir beneficiados tanto la autoridad como el contribuyente. Así que no quería dejar pasar esa situación de que Prodecon puede ayudar a que lleguen a un acuerdo conclusivo. Bueno, ahora vamos a ver el crédito fiscal, que puede quedar integrado. Obviamente aquí esta parte pues es un poquito más, no es tan extensa, ¿verdad? Es un poquito más corta que las dos que ya llevamos. Vamos ahora a lo que tiene que ver con el crédito fiscal. Y en el crédito fiscal obviamente cuando ya la autoridad lo ha determinado, pues nos vamos a encontrar que nos han determinado actualizaciones. Bueno, tenemos primero el principal, ¿verdad? El principal, el impuesto principal. Luego las actualizaciones, de acuerdo al tiempo que ha transcurrido. Y pues ahora te actualizan el principal y a veces es una cantidad muy considerable dependiendo del tiempo que ha pasado. Tenemos los recargos e incluso te pueden también formular pues las multas. Y a grandes rasgos, una pequeña cantidad, ¿verdad?, de un crédito, en el crédito fiscal de un principal, pues se puede hacer o se puede convertir en un dolor de cabeza, ¿verdad? Con actualizaciones, con recargos y con multas, la pequeña cantidad que debías, pues se ha convertido en una bola de nieve. A veces que puede llegar a ser impagable. Entonces, a grandes rasgos, este es el crédito fiscal. Entonces, luego vamos a analizar en otra parte dentro del recurso de revocación algo sobre esto. Pero ya tenemos el crédito fiscal con un principal, actualizaciones, recargos y multas. En este acto la autoridad me está diciendo me debes esta cantidad de dinero por estos 4 conceptos anteriores, pero como no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, vamos a combatir esta determinante de la autoridad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos dos vías, o bien el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo. Y vamos a explicar estas dos figuras, pero primero vamos con el recurso de revocación. Pues vamos ahora con el recurso de revocación, que es el punto número 3, el recurso de revocación. Como ya comentaba previamente, va a ser el medio de defensa a través del cual el contribuyente, el gobernado, va a ir a inconformarse de este crédito fiscal que le acaban de fincar. Y le va a decir a la autoridad SAT, estamos hablando del SAT, estás mal, este crédito es ilegal. Pongan atención a lo que dije. Le va a decir a la misma autoridad, estás mal. Porque no es un juicio todavía. El recurso de revocación es un medio de defensa administrativo porque el contribuyente va a ir ante el propio SAT, ante la propia Secretaría que emite el acto que le está cobrando y le va a decir, esta determinante, este crédito fiscal, ante la misma autoridad que lo hizo. Por lo tanto, yo hago valer el recurso de revocación y tengo 30 días de plazo para hacerlo. No son meses, ¿verdad?, como los que se toma la autoridad para una revisión o una visita domiciliaria que se toma 12 veces o para una resolución de 6 meses, no, 30 días los que tenemos para presentarlo. Son días hábiles para nosotros, los contribuyentes, y son los días que tengo para preparar mi estrategia de defensa, como yo les comento, les he comentado muchas veces, con mi contador y mi abogado fiscalista, que es buenísimo, para poder combatir este acto dentro de este recurso de revocación. Dentro de este recurso ya saben todos los datos que pues, nos va a ir diciendo el artículo 121, artículo 121 de este escrito de interposición de recurso que se va a presentar ante la autoridad competente, hasta la misma autoridad
que nos generó el crédito fiscal lo vamos a presentar, y el artículo 121 nos va diciendo todo lo que tenemos que hacer. Obviamente estamos hablando de los temas de los datos generales, que no falten esos datos generales, el tema de las pruebas, el tema de los agravios junto con los hechos, y se va a generar este instrumento, esta espina dorsal, con razonamientos lógicos, jurídicos, a través de los cuales el contador y sobre todo el abogado fiscalista que conoce esta situación, cómo se debe manejar, pueda exponerle a la autoridad fiscal de una manera clara, bien hecha, que su resolución está mal, está incorrecta, y exponérselo. Claro, exponerle por qué la resolución es ilegal. Y hay que estructurarlo de una manera coherente y lógica. Porque si no, lo que va a pasar es que se los van a echar abajo. Como quiera lo van a leer, ¿va? Pero si no está bien hecho, pues se los van a echar abajo. Muchos opinan que el recurso es algo inútil, que pues, incluso innecesario. Y pues se respetan esos puntos de vista. Pero si se realiza bien, de una manera bien planteada, clara, con razonamientos, de por qué la resolución de la autoridad contraviene la norma legislativa en materia fiscal, nos va a ayudar mucho en un punto que más adelante les voy a comentar. Así que hay que escribirlo bien, redactarlo bien, hay que hacer silogismo jurídico, echarle mucha cabeza, apréndete las leyes fiscales, estúdialas. Yo siempre les digo en el canal de Contador Contento, estudiar, ¿verdad? Estudiar y leer las leyes fiscales. Los audios fiscales de Contador Contento te ayudan a que puedas grabar en tu memoria estas leyes, estos artículos. Es una valiosísima herramienta para que puedas tener tu estudio personal. Bueno, continuamos. Entonces, recuerde redactarlo bien, hacer silogismo jurídico, y nos va a ayudar mucho para que la autoridad pues lo tome mucho en cuenta. Entonces, en el recurso de revocación, acuérdense, seguimos ante la misma autoridad que me va o que me emitió la resolución, y donde me va a decir que se confirma la resolución o se revoca. Principalmente está bien que es confirmar. Acuérdense, estamos ante la misma autoridad fiscal que nos va a decir que se confirma o se revoca. ¿Por qué les estaba comentando hace un momento que para algunos es un poquito inútil el recurso de revocación? ¿Por qué para algunos será un poquito inútil este recurso de revocación? Bueno, porque es la propia autoridad la que está revisando su propio acto, ni más ni menos. Porque si el SAT me dice que le debo 1,000,000 de pesos y no van a pasar 3 meses para después decirme, oye, perdóname, me equivoqué, no me debes nada, una disculpa, no me debes 3,000,000 de pesos, me debes cero. Lo más natural, lo más lógico es que la autoridad confirme y le diga al contribuyente, pues hazle como quieras. Yo, autoridad, estoy bien y voy a confirmar mi resolución. Pero ¿por qué no es tan inútil el recurso de revocación? Aunque algunos digan que es algo inútil porque la misma autoridad lo revisa, o se revisa a sí mismo, por así decirlo. ¿Por qué no es tan inútil el recurso de revocación? Pues por algo muy importante, por las pruebas. Vamos a suponer que Jesús, el contador, cuando emitió sus recibos de honorarios y lo hizo mal y no pagó los impuestos, lo llegan a revisar todo el año, igual no entrega nada de documentación. ¿Por qué? Porque no tiene nada. ¿Por qué no tiene nada de bueno el recurso de revocación? ¿O por qué sí tiene cosas buenas el recurso de revocación? Porque nos da la oportunidad de presentar las pruebas que no se hayan entregado durante la revisión o la visita domiciliaria. Las puedo aportar aquí en el recurso. Porque, ¿qué creen? Si no las entrego ni en la visita domiciliaria, ni en el recurso de revocación, ya no lo puedo hacer en el juicio. Esa limitante es bien importante porque luego llegan los abogados o contadores que se avientan estos asuntos, ¿verdad?
que como dije, lo mejor es que lo hagan los dos o el abogado fiscalista. Porque luego quieren hacer periciales y quieren darle toda la contabilidad al Tribunal Contencioso Administrativo y el tribunal dice, espérate, espérate, espérate. Yo no soy quien debe de hacer esta revisión, yo no soy un perito contable. ¿Se lo debiste entregar en la visita o se lo debiste entregar en otra oportunidad? Porque yo la autoridad, pues no te lo voy a revisar, no te voy a recibir toda tu contabilidad para revisártela. Yo no entiendo de esas cosas. Me estás enseñando papeles de trabajo, contratos, facturas de compra, facturas de gastos. Los estados de cuenta del banco, eso no los van a revisar ahí. Así que entonces, colegas, si en la revisión que puede ser en la revisión de gabinete, en la visita domiciliaria, no se presentaron las pruebas, pues en el recurso metan todas las pruebas que tengan, porque no lo van a poder hacer en el juicio. Cuando presentamos todo en forma y aún así, así es, si presentamos todo en forma podemos llegar al juicio ya con las pruebas presentadas. Entonces ahí ya le sacamos un beneficio al recurso de revocación. Muy bien, a veces podemos saltarnos el recurso de revocación y quiero mostrarles en qué artículo menciona que este recurso es optativo. Y es el artículo 120 que también encuentras en tu canal de Contador Contento, que se titula Código Fiscal de la Federación, artículo 120, opción de interponer el recurso de revocación. Artículo 120 del Código Fiscal de la Federación. Si lo buscamos, dice lo siguiente, artículo 120, aquí estamos en el 121. Artículo 120 del Código Fiscal de la Federación. La interposición del recurso de revocación será optativa. Así que en algunas ocasiones puedes saltarte del recurso de revocación al juicio contencioso administrativo. Pero como te digo, le puedes sacar mucho beneficio al recurso de revocación, como el de las pruebas y otros. La experiencia te va a ir dando los datos para que tú puedas optar por meter el recurso de revocación o por ir directamente al juicio contencioso administrativo. Otra de las razones por las que algunos optan por el recurso de revocación es porque en el juicio tienes que garantizar el interés fiscal y pues para que no te puedan embargar, ¿verdad? Y pues obviamente en el recurso de revocación pues no es necesario. Ahora sí, vámonos al juicio contencioso administrativo. Que es el punto número 4. Vamos directo ahí. Aquí el juicio contencioso administrativo ya no lo atiende una autoridad fiscal, no lo atiende el SAT, lo atiende el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Recuerden, la forma de resolver conflictos, que esa es la forma de resolver estos conflictos de los que hemos venido mencionando, pues es mediante un tercero ajeno al SAT y al contribuyente, que los va a revisar y va a decir quién tiene la razón. Aquí, como mencioné hace un poquito, es diferente al recurso, porque en el recurso lo que pasa es que le estoy pidiendo al propio SAT que me dé un sí, que me dé una resolución favorable. Y es casi obvio que el SAT en su decisión pues va a decir que él tiene la razón. Entonces, en el juicio cambia totalmente la jugada, porque me voy a ir ante un tercero ajeno y que debe ser imparcial, y que va a resolver quién tiene la razón. La autoridad fiscal con su resolución puede, puede decirme siempre que no. En el juicio, obviamente, pues ya pueden decirnos ahí un tercero, que es un juez, quién tiene la razón. Ya estamos en el juicio, en el cual no estamos de acuerdo con la autoridad, así que pues hemos interpuesto una demanda. Y aquí, así como en un proceso civil,
voy a tener un demandado que va a ser la autoridad fiscal que emitió el acto. Voy a tener también mis pruebas, mis hechos y lo más importante, la columna vertebral de la demanda, mis conceptos de nulidad, de impugnaciones. Reitero, abogados o contadores, o los dos, abogados o contadores, sean precisos con la forma en la que hablamos en esta parte. En el recurso se llaman agravios. En el recurso, cuando ya utilizaban el recurso, recuerden que ahí se llaman agravios, porque nos encontramos a veces con que al redactar, pues vuelven a utilizar los agravios en el juicio, pero en el juicio se llaman conceptos de nulidad o de impugnación, aunque son lo mismo, pero recuerden redactar correctamente, usar razonamientos lógicos, jurídicos, por qué es la resolución ilegal, por qué es contraria a derecho. Entonces, como vemos, se parece mucho a un procedimiento civil, a una demanda civil. Tenemos una parte actora, y una parte demandada. Yo interpongo mi demanda y tiene la autoridad, obviamente, la obligación de contestar esa demanda. Y por equidad procesal también va a tener para la contestación, pues algunos días, ¿verdad? Para que pueda hacer esa contestación. Obviamente, después de esos días, la autoridad va a contestar con sus argumentos de por qué su resolución sí es legal, contestan la demanda y después tenemos 5 días para el cierre de instrucción, 5 días para alegatos en materia fiscal. Colegas, esto me gusta mucho enfatizarlo, mucho, para los compañeros fiscalistas que van empezando, tienen que ser razonamientos jurídicos, deténganse poquito a hacer los escritos de una manera correcta, ¿verdad? Que se desprendan buenos argumentos y alegatos. Tengan la seguridad de que en el juicio contencioso administrativo les va a ir muy, muy bien. Los invito a buscar en YouTube algunos videos sobre juicio contencioso administrativo que se han subido, están ahí y véanlo todos. Algunos son muy largos, algunos son más cortos, pero ahí ustedes pueden ver cómo se lleva a cabo completamente el juicio contencioso administrativo. Bueno, entonces en resumen, como les comenté desde el principio, eh, pues sí vamos a ver aspectos generales, ¿verdad?, sobre lo que tiene que ver el derecho fiscal. Y pues yo creo que hemos hecho un buen resumen de ellos. Así que si te gustó el video, por favor suscríbete y déjame un buen like. Nos vemos pronto en el siguiente video, donde podremos ver cómo podemos nosotros poder tener algo parecido a lo que vimos en este video sobre el SAT, pues tener un video que para saber lo que podemos hacer con las otras autoridades como el IMSS, el Infonavit o alguna otra autoridad de tu localidad. Hasta pronto.